Hay algo que necesito decirte hoy y quiero que me escuches con toda tu alma, no solo con tus oídos. Quiero que sientas estas palabras como si alguien te las estuviera susurrando en el momento más oscuro de la noche. Cuando el miedo no te deja dormir, cuando sientes que las fuerzas que no puedes ver están conspirando en tu contra, cuando el mundo a tu alrededor parece haberse convertido en un lugar donde nadie es de fiar, donde las sonrisas esconden intenciones, donde el bien que haces regresa transformado en herida. Sé que estás cansado, sé que ya no sabes en quién confiar. Sé que hay días en que te miras al espejo y te preguntas si eres tú el problema, si acaso eres imán de todo lo oscuro, si hay algo en ti que atrae el daño. Y quiero que sepas, antes de que sigas escuchando, que no estás solo, que lo que sientes es real, que el agotamiento que cargas en los hombros no es debilidad, es evidencia de que has cargado demasiado por demasiado tiempo. Pero también quiero decirte esto y escúchame bien. Existe una protección que no falla. Existe un escudo que ningún ojo envidioso puede penetrar, que ninguna lengua venenosa puede atravesar, que ninguna traición puede derrumbar. Y hoy voy a hablarte de ese ritual que ha sostenido mi vida en los momentos en que todo conspiraba para destruirla. Permíteme empezar desde el principio, desde el lugar donde todo nació para mí, desde aquella época en que yo no entendía nada, cuando era joven y creía que el mundo era un lugar fundamentalmente justo, que si hacías el bien te regresaba multiplicado, que si amabas con sinceridad, el amor sincero volvería a ti, que si trabajabas con honestidad, la honestidad sería tu recompensa. Crecí creyendo esas cosas con toda mi alma. Las alimenté como se alimenta un fuego pequeño en medio del invierno, con cuidado, con esperanza, con la certeza casi infantil de que el universo tenía un orden moral que yo podía comprender y respetar. Y entonces llegó el momento en que ese mundo ordenado comenzó a desmoronarse, no de golpe, no de una sola vez, porque las verdaderas traiciones nunca llegan de frente, no vienen anunciadas con banderas ni gritos. Las traiciones más profundas llegan disfrazadas de amistad, de apoyo, de amor, de compañerismo. Llegan en la voz de alguien que te dice te quiero mientras en secreto planea tu caída. Llegan en la mano extendida que parece ayudarte mientras en realidad te empuja hacia el abismo. Hubo personas en mi vida en las que deposité toda mi confianza. Personas a las que les abrí no solo las puertas de mi casa, sino las puertas de mi corazón, de mis sueños, de mis planes más íntimos. Les conté mis miedos, les revelé mis vulnerabilidades, les mostré los lugares donde era frágil porque creía que eso era lo que significaba confiar en alguien, ser transparente, ser auténtico, ser humano sin armadura. Y algunas de esas personas tomaron exactamente aquellos lugares donde yo era débil y los convirtieron en el sitio preciso donde me golpearon. Tomaron mis confidencias y las transformaron en armas. Tomaron mi amor y lo usaron como palanca para manipularme. Tomaron mi generosidad y la interpretaron como ingenuidad que podían explotar sin consecuencias. Y hubo un momento muy específico que nunca voy a olvidar, en que me senté solo en un cuarto oscuro y me pregunté si tenía algún sentido seguir. Si tenía algún sentido seguir confiando, seguir dando, seguir creyendo en algo que parecía haberse demostrado falso una y otra vez. En ese momento, en ese silencio que era más pesado que cualquier palabra, fue cuando aprendí algo que cambió para siempre la manera en que entiendo la protección. Aprendí que protegerse no es construir muros. Aprendí que protegerse no es cerrarle el corazón al mundo, ni convertirse en una isla inaccesible, ni desconfiar de cada ser humano que se acerca. Eso no es protección, eso es prisión. Y hay una diferencia enorme entre vivir protegido y vivir encarcelado. La persona que vive encarcelada por el miedo está tan dañada como la que vive expuesta sin defensa alguna. Las dos sufren, las dos pierden, las dos le regalan su paz a las circunstancias. La verdadera protección, la que yo descubrí en ese cuarto oscuro, viene de un lugar completamente diferente. Viene de adentro. Viene de una conexión tan profunda con algo que está por encima de todo lo que puedes ver y tocar y medir, que ninguna fuerza exterior puede dañarla. Piensa por un momento en un árbol en medio de una tormenta. No en cualquier árbol. Piensa en uno de esos árboles antiguos, de raíces que han penetrado la tierra durante décadas, de tronco que ha crecido firme a través del frío y el calor, de ramas
que han aprendido a doblarse con el viento sin quebrarse. Cuando llega la tormenta, ese árbol no huye, no puede huir, no tiene pies, no tiene la opción de correr hacia un lugar más seguro. Pero tampoco necesita huir, porque sus raíces son más profundas que la tormenta, porque su fuerza viene de abajo, de esa conexión con la tierra que ningún viento puede ver y ningún viento puede atacar directamente. El viento azota sus ramas, dobla su tronco, arranca algunas hojas, pero no puede arrancar las raíces. Y mientras las raíces estén firmes, el árbol sobrevivirá. Puede perder hojas, puede perder ramas, puede salir de la tormenta diferente a como entró, pero seguirá siendo árbol, seguirá creciendo, seguirá dando sombra y fruto y refugio. Así es la vida de una persona que ha encontrado la protección verdadera. Las tormentas van a llegar, la envidia va a llegar, la traición va a llegar, el daño va a intentar encontrar un camino hacia ti. No te voy a mentir diciéndote que este ritual que voy a compartir contigo te convertirá en alguien a quien nada toca, en alguien que vive en una burbuja impenetrable donde el dolor no puede entrar. Eso sería una mentira hermosa pero inútil. Lo que te voy a decir es algo mucho más poderoso que eso. Te voy a hablar de cómo convertirte en ese árbol de raíces profundas, de cómo desarrollar una conexión tan firme con lo eterno que cuando las tormentas vengan, y van a venir, encuentren en ti no un enemigo al que destruir, sino un ser tan arraigado que la tormenta misma acabe cansándose antes de poder derribarte. Hay algo que la gente no entiende sobre la energía espiritual. La mayoría de las personas piensa en la protección espiritual como un escudo que se coloca por fuera, como una armadura que uno se pone antes de salir al mundo. Y hay algo de verdad en esa imagen, pero es incompleta. La armadura puede romperse. La armadura tiene costuras, tiene puntos débiles, puede ser penetrada por alguien que sepa exactamente dónde golpear. La protección que viene de adentro, la que nace de tu conexión con lo divino, es diferente porque no es un objeto externo, es una cualidad de tu propio ser. Es como la diferencia entre llevar un paraguas en la mano y haber aprendido a caminar bajo la lluvia sin que te importe mojarte. La primera opción depende del paraguas. La segunda opción depende de ti. Cuando yo hablo de ritual en el contexto de la protección espiritual, no estoy hablando de algo mágico en el sentido superficial que mucha gente le da a esa palabra. No estoy hablando de velas de colores específicos, ni de palabras pronunciadas en un idioma antiguo, ni de objetos que tienen un poder en sí mismos independientemente de quién los usa. Eso no es lo que cambió mi vida. Lo que cambió mi vida fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo, tan simple que cuando te lo diga es posible que en un primer momento pienses que no puede ser suficiente, que necesita ser más complicado para ser real, que el poder verdadero tiene que venir envuelto en misterio y complejidad. Pero quédate conmigo, porque la sencillez de lo verdadero es siempre desconcertante al principio. El ritual del que te voy a hablar comienza antes de que empiece el día. Comienza en ese espacio extraño entre el sueño y la vigilia, cuando todavía no has puesto los pies en el suelo, cuando el día no ha empezado a exigirte nada todavía, cuando por un momento breve y precioso eres completamente tú, sin las máscaras, sin los roles, sin las expectativas de nadie. Ese momento de la mañana es sagrado de una manera que pocas personas reconocen, porque la mayoría lo desperdicia saltando inmediatamente al teléfono, a las noticias, a las preocupaciones del día que ya están esperando como una fila de deudas que cobrar. Pero ese momento antes de todo eso es el portal, es el lugar donde el ritual empieza. ¿Qué hago yo en ese momento? Me quedo quieto. Solo eso al principio. Me quedo quieto y respiro. Y en esa quietud, antes de que ningún pensamiento haya tomado forma todavía, antes de que la mente haya empezado su catálogo de preocupaciones y planes y miedos, hago algo que con los años se ha convertido en el acto más poderoso de mi día. Me entrego. Me entrego completamente a algo que es más grande que yo, no con palabras elaboradas ni con peticiones específicas, solo con la actitud del que reconoce que no está solo, que hay una presencia que lo sostiene, que hay una inteligencia más vasta que la suya propia, guiando los hilos de su existencia. Esa entrega es el primer acto de protección, porque cuando te entregas,
genuinamente a lo divino, cuando renuncias al control ilusorio que crees tener sobre las cosas, algo cambia en ti. Un peso desaparece, un miedo se afloja. Y en ese espacio que queda, entra una calma que no es indiferencia, sino certeza. La certeza de que estás siendo sostenido. Déjame hablarte de algo que descubrí hace muchos años y que ha demostrado ser cierto una y otra vez en mi propia vida y en la vida de miles de personas con las que he tenido el privilegio de caminar. La energía que proyectamos es el filtro más poderoso que existe para determinar qué tipo de experiencias y personas atraemos hacia nosotros. No en el sentido simplista de que si piensas positivo, todo será positivo. Eso es una reducción peligrosa que hace sufrir a la gente cuando las cosas salen mal porque les hace creer que es culpa de sus pensamientos. Lo que quiero decir es algo más sutil y más real. Quiero decir que el estado interno desde el que actuamos en el mundo moldea profundamente la calidad de nuestras interacciones, las decisiones que tomamos, las situaciones en las que nos metemos y sí, también el tipo de personas que encuentran en nosotros algo que las atrae. Una persona que vive desde el miedo, que se mueve por el mundo en estado de alerta constante, que ve amenazas en cada esquina y traición potencial en cada rostro, esa persona envía señales que muchas veces atraen exactamente lo que teme. No porque el universo sea cruel ni porque haya una ley cósmica que castiga el miedo, sino porque el miedo distorsiona la percepción, distorsiona las decisiones, crea dinámicas de relación que se vuelven profecías autocumplidas. La persona que espera ser traicionada a menudo se rodea de personas que la traicionan porque no puede distinguir claramente entre las que quieren hacerle daño y las que no, porque su radar está tan saturado de señales de alarma que pierde la capacidad de calibración fina. Y hay algo más. Las personas de intención oscura tienen un instinto muy afinado para detectar el miedo en los demás, porque el miedo dice: vengo de un lugar de vulnerabilidad que puedes explotar. El miedo dice: no confío en mi propio valor. El miedo dice: necesito de ti de una manera que me hace manipulable. Por eso el ritual de protección que te voy a enseñar no empieza construyendo muros, empieza transformando el estado interno desde el cual te mueves en el mundo. Empieza cambiando la frecuencia, si me permites usar esa palabra, desde la que emites tu presencia al mundo. Y eso es trabajo espiritual genuino. No es fácil, no es inmediato. No es algo que se hace una vez y queda hecho para siempre. Es una práctica diaria, como el músculo que solo se mantiene fuerte si lo ejercitas. Pero la buena noticia, la noticia que quiero que escuches con toda tu alma, es que este trabajo es posible para ti. No importa cuánto daño has recibido, no importa cuántas traiciones han marcado tu historia, no importa si ya no recuerdas la última vez que te sentiste completamente seguro en el mundo. Este trabajo es posible. Hay una segunda parte del ritual que también ocurre en la mañana, después de ese primer momento de entrega y quietud, y es la práctica de lo que yo llamo el reconocimiento de quién soy realmente. No de lo que hago, no de lo que produzco, no de lo que otros piensan de mí, de lo que soy en la esencia, porque una de las razones por las que nos hacemos tan vulnerables al daño de los demás es que basamos nuestra identidad en cosas que pueden ser atacadas. Basamos nuestra identidad en nuestra reputación, que puede ser manchada por la mentira de otra persona, en nuestros logros, que pueden ser quitados por las circunstancias, en el amor o la aprobación de otros, que pueden ser retirados en cualquier momento. Cuando nuestra identidad está construida sobre esas cosas, cada ataque a esas cosas es un ataque a nuestro ser, y cada ataque a nuestro ser nos desequilibra, nos hace reaccionar desde el miedo y la herida, nos convierte en personas que pueden ser movidas por cualquiera que sepa presionar los botones correctos. Pero ¿qué pasa cuando tu sentido de quién eres no depende de ninguna de esas cosas? ¿Qué pasa cuando sabes en lo más profundo que eres un ser espiritual en un viaje humano, que tu valor es intrínseco e inalterable, que no hay traición que pueda cambiar lo que eres en la esencia, que no hay envidia que pueda quitarte lo que realmente importa, que no hay lengua que pueda modificar la verdad de tu ser? Cuando llegas a ese lugar, que no es arrogancia, sino enraizamiento genuino, algo cambia radicalmente en cómo te relacionas con el mundo. Las personas
que antes podían desequilibrarte con una palabra ya no tienen ese poder. Los que vivían para verte reaccionar ya no obtienen la reacción que buscaban. Los que construían su poder sobre tu inseguridad encuentran que esa base ya no existe. Te cuento algo que me pasó hace años, algo que ilustra de manera muy concreta lo que estoy describiendo. Había una persona en mi entorno que se había dedicado durante meses a intentar dañar mi reputación. Contaba historias sobre mí que no eran ciertas. Sembraba dudas en las mentes de personas que me conocían. Actuaba con una determinación que a veces me desconcertaba porque yo no podía entender de dónde venía tanto veneno hacia alguien que nunca le había hecho daño de manera intencional. Y durante un tiempo eso me afectó. Me hacía sentir que necesitaba defenderme, explicarme, demostrar que las mentiras eran mentiras. Y mientras estaba en ese estado reactivo, me daba cuenta de que cada vez que respondía a los ataques, cada vez que intentaba defenderme públicamente o explicar mi versión, parecía darle más fuerza a todo, parecía confirmar que había algo que valía la pena atacar, que yo era alguien que podía ser desestabilizado por las palabras de otro. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil que había tomado hasta ese momento en términos de cómo manejar una situación así. Decidí no responder, no porque fuera fácil ni porque no me doliera, sino porque comprendí algo fundamental. La persona que soy no necesita ser defendida con palabras. La persona que soy se defiende sola con el tiempo y con los hechos. Y lo que necesitaba de mi parte no era más palabras, sino más silencio, más quietud, más trabajo en el interior para no dejar que el veneno de esa situación me cambiara por dentro. Porque ese era el verdadero peligro. No lo que esa persona decía sobre mí afuera, sino lo que podía hacerle a mi corazón si yo lo dejaba, si me volvía amargo, si me volvía desconfiado de manera generalizada, si me volvía alguien que respondía al veneno con veneno, eso sí hubiera sido una victoria para las fuerzas del daño y no lo iba a permitir. El silencio como estrategia de protección es algo que poca gente comprende. Vivimos en una cultura que ha convertido la respuesta inmediata en virtud, que equipara el silencio con la debilidad, que dice si no te defiendes es porque eres culpable. Pero yo he aprendido a través de muchas experiencias y a través de la observación de personas que admiro profundamente, que el silencio bien elegido es una de las formas más poderosas de protección que existen. Porque el silencio no se puede usar en tu contra de la manera en que se usan tus palabras. Porque el silencio no alimenta el fuego. Porque el silencio tiene una dignidad que ninguna respuesta airada puede igualar. Y porque el silencio, cuando nace de un lugar de paz interior y no de miedo, tiene un peso específico que la gente percibe, incluso sin entender por qué. El silencio de alguien enraizado dice, soy tan seguro de quién soy que no necesito tu validación para existir. Y eso, curiosamente, es lo que más desestabiliza a quien intenta desestabilizarte. Pero el ritual de protección del que hablo no es solo silencio, tiene una dimensión activa que es igual de importante. Hay un momento en el día, yo lo hago al mediodía, aunque cada persona puede encontrar su propio momento, en que me detengo deliberadamente en medio de lo que sea que esté haciendo, aunque sea por 3 minutos, y practico lo que yo llamo el escudo de gratitud. Y sé que cuando digo gratitud hay personas que ponen los ojos en blanco porque la palabra ha sido usada tanto en ciertos contextos que ha perdido parte de su peso. Pero quédate conmigo porque lo que voy a describir no es lo que normalmente se entiende por gratitud. El escudo de gratitud no es hacer una lista de cosas buenas que tienes en tu vida. Eso puede ser útil, pero no es lo que yo llamo un escudo. El escudo de gratitud es un estado de reconocimiento activo de que estás siendo sostenido ahora mismo, en este momento exacto, a pesar de todo lo que no funciona, a pesar de todo el daño que existe, a pesar de todas las fuerzas que intentan doblarte. Es el reconocimiento de que hay algo que ha seguido funcionando en ti sin que tú lo controles. Tu corazón sigue latiendo, tus pulmones siguen respirando, tu mente sigue procesando y hay una fuerza que sostiene todo eso que no necesita tu permiso ni tu comprensión para operar. Cuando te conectas con esa realidad de manera genuina, algo se mueve.
no metafóricamente. Algo en tu sistema nervioso, en tu química, en la manera en que tu cuerpo procesa la amenaza percibida, algo cambia. La gratitud genuina es incompatible con el miedo en ese nivel profundo. No pueden coexistir al mismo tiempo en la misma profundidad de tu ser. Puedes tener miedo en la superficie, mientras en lo profundo hay gratitud, y entonces el miedo se vuelve manejable porque tiene un suelo firme debajo. Pero cuando la gratitud baja hasta el nivel más profundo, cuando se convierte en el suelo desde el que operas, el miedo pierde su capacidad de paralizarte. Y cuando el miedo pierde su capacidad de paralizarte, pierdes esa vulnerabilidad particular que hacía de ti alguien fácilmente manipulable por quienes saben usar el miedo como herramienta. Hay algo más en este ritual que ocurre durante el día y que está relacionado con la manera en que te relacionas con las personas que percibes como amenazas, porque una parte fundamental de la protección espiritual tiene que ver con cómo procesas no solo a los que ya te han hecho daño, sino a los que podrían hacerlo. Tengo una práctica que me tomó años aprender a hacer de manera genuina y no solo intelectual. Cuando me encuentro con alguien que percibo como una energía oscura, alguien cuya presencia me genera incomodidad, alguien de quien intuyo intenciones que no me benefician, en lugar de responder con miedo o con hostilidad silenciosa, lo que intento hacer es verlos desde la perspectiva más amplia posible. ¿Qué significa eso? Significa que me recuerdo a mí mismo que las personas que más daño hacen son, en su mayoría, personas que están en un dolor profundo que no saben manejar de otra manera. Que la envidia nace de la insatisfacción con la propia vida. Que la traición nace a menudo de una herida tan vieja que la persona ni siquiera recuerda cuándo empezó. Que el veneno que otros intentan verter sobre ti casi siempre es un veneno que ellos ya llevan dentro, y lo que hacen al intentar dañarte es en realidad una proyección de lo que se están haciendo a sí mismos. Eso no significa que tengas que quedarte en su camino. No significa que tengas que dejar que te dañen. No significa que ignores las señales de alarma que tu intuición te manda. Significa que puedes ver la situación con una claridad que el miedo y el odio no permiten ver. Cuando ves a alguien desde esa perspectiva más amplia, desde ese lugar de comprensión que no es ingenuidad, sino discernimiento, algo interesante ocurre. Pierdes el miedo que te hacían sentir. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque el miedo que sentías no era solo miedo a ellos, era también algo que resonaba con tus propias heridas, con tus propios lugares oscuros, con tus propias partes no resueltas. Y cuando puedes ver la situación con claridad, sin que tus heridas distorsionen la imagen, puedes actuar desde un lugar de poder desde un lugar de reacción. Puedes tomar decisiones limpias. Puedes establecer límites sin culpa ni explicaciones excesivas. Puedes alejarte si necesitas alejarte sin dramatismo ni resentimiento. Puedes quedarte si la situación lo requiere sin ser consumido por ella. Esta capacidad, la de ver con claridad sin que el miedo distorsione la visión, es quizás el componente más poderoso de lo que yo llamo el ritual de protección. Porque la mayor parte del daño que recibimos a lo largo de la vida no viene de situaciones que no pudimos evitar, sino de situaciones que sí pudimos evitar, pero no vimos venir. Porque nuestro miedo, nuestra necesidad de aprobación, nuestra incapacidad de ver con claridad, nos hizo caminarnos directo hacia ellas. La madre que sigue dándole dinero a alguien que la explota porque no puede ver la situación sin que su amor distorsione la imagen. El hombre que sigue confiando en el socio que ya lo traicionó una vez porque su necesidad de no estar solo en el camino del negocio le nubla el juicio. La persona que permite que alguien la lastime repetidamente porque su historia de heridas antiguas le dice que eso es lo que merece. Todas esas situaciones tienen en común que la persona no está viendo con claridad, sino a través de los filtros de sus propios no resueltos. El ritual de protección espiritual que ha cambiado mi vida incluye entonces, de manera fundamental, el trabajo de limpiar esos filtros, de ir detrás de los miedos más antiguos y verlos de frente, de preguntarse honestamente, ¿qué es lo que más temo perder? ¿Qué es lo que haría cualquier cosa por evitar que me pase? ¿Qué tipo de situaciones me hacen reaccionar de manera desproporcionada? Porque en las respuestas a esas preguntas está el mapa de tus vulnerabilidades reales.
no las vulnerabilidades que tus enemigos ven en ti, las vulnerabilidades que tú mismo no ves todavía. Y las vulnerabilidades que no ves son infinitamente más peligrosas que las que ya conoces, porque las que ya conoces puedes proteger, pero las que no ves son puertas abiertas que no sabes que tienes abiertas. Hay un concepto que aprendí de las tradiciones más antiguas de sabiduría espiritual que me cambió profundamente la manera de entender la protección, y es el concepto de la luz interior como el escudo más poderoso que existe. No es un concepto abstracto, tiene una consecuencia práctica muy concreta en la vida cotidiana. La idea es esta: hay personas que se mueven por el mundo emanando una energía que atrae hacia ellas el conflicto, la manipulación, el engaño, no necesariamente porque sean malas personas, sino porque hay algo en el patrón de su energía que envía señales que las fuerzas oscuras reconocen como compatibles con sus propósitos. Y hay personas que parecen tener una especie de campo invisible alrededor de ellas que hace que el daño intencional encuentre muchos más obstáculos para llegar hasta ellas. No es que el daño no lo intente, es que algo en ellas lo hace más difícil de lograr. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de personas? He observado esto durante décadas y la respuesta que he encontrado es consistente. Las personas que tienen ese campo de protección natural son personas que han hecho el trabajo de autenticidad. Son personas que no viven en contradicción entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Son personas que han trabajado sus sombras, que no están tratando de esconder aspectos de sí mismas, que sienten que son inaceptables, que no tienen una fachada cuidadosamente construida detrás de la cual hay una realidad completamente diferente. Y hay algo en esa integridad, en ese alineamiento entre el interior y el exterior, que crea una coherencia energética que es genuinamente más difícil de penetrar para las fuerzas que necesitan fracturas, contradicciones, oscuridades no reconocidas para poder entrar. Piénsalo así: un castillo que tiene túneles secretos de los que su propio rey no sabe es un castillo mucho más vulnerable que uno que ha sido explorado completamente por su dueño. Las partes de ti que no conoces, las que niegas, las que has encerrado porque te parecen inaceptables, son esos túneles secretos. Y las personas que quieren entrar a dañarte tienen con frecuencia una habilidad extraordinaria para detectar esas zonas oscuras, porque ellas también viven en la oscuridad y conocen sus mapas. Por eso el trabajo de autoconocimiento, de mirar honestamente las propias sombras, de integrar las partes que hemos rechazado, no es solo un trabajo de crecimiento personal, es protección, es real, es concreto, es efectivo. Esta es la razón por la que el ritual del que hablo incluye un componente que podría parecer extraño en el contexto de la protección, y es el componente del perdón. No el perdón sentimental, ni el perdón que se da para parecer espiritualmente avanzado, ni el perdón que se otorga con los labios, mientras el corazón sigue lleno de resentimiento. Hablo del perdón real, que es uno de los procesos más exigentes y más transformadores que un ser humano puede atravesar. El perdón que no dice lo que me hiciste estuvo bien, sino dice lo que me hiciste no va a seguir determinando quién soy ni cómo me muevo en el mundo. El perdón que libera no a la persona que causó el daño, sino a ti mismo de seguir siendo definido por ese daño. ¿Por qué el perdón es protección? Porque el resentimiento es una de las energías más pesadas y más opacas que existen. El resentimiento es una herida que no cierra, y una herida que no cierra es una puerta abierta. Las personas que cargamos resentimientos profundos, que nos hemos convertido en custodios de nuestras heridas, que definimos una parte importante de quiénes somos por lo que nos hicieron, esas personas llevan consigo una señal permanente de que hay una zona oscura sin resolver. Y las fuerzas que buscan aprovecharse, que buscan puntos de entrada, que buscan heridas que puedan amplificar para usarlas como palancas, esas fuerzas tienen un sentido finísimo para detectar el resentimiento. Porque el resentimiento hace que seas predecible en tu reacción. El resentimiento hace que puedas ser movido si alguien sabe presionar exactamente la herida correcta. Pero hay algo todavía más sutil sobre el resentimiento que tarda en comprender. El resentimiento, cuando lo cargamos durante suficiente tiempo, se convierte en parte de nuestra identidad. Y entonces, perderlo
Soltar esa historia de daño y victimización se vuelve aterrador porque sería como perder una parte de quienes somos. Hay personas que han construido su sentido de identidad tan completamente alrededor de lo que les hicieron que si realmente perdonaran, si realmente soltaran, tendrían que encontrar una respuesta completamente nueva a la pregunta de quiénes son. Y eso es más aterrador que el resentimiento mismo. Por eso perdonar es un acto de valentía extraordinaria. Por eso el perdón genuino es un acto espiritual en el sentido más profundo de la palabra. Requiere que estés dispuesto a morir a una versión de ti mismo para poder nacer a otra. Te cuento algo personal. Hubo una traición en mi vida que me llevó años perdonar genuinamente. Años, no días. No porque sea especialmente rencoroso ni porque no entendiese intelectualmente la importancia del perdón, sino porque la herida era profunda y real. Y el proceso de sanarla fue real también, no una declaración de boca, sino un camino largo y a veces doloroso de trabajo interno. Hubo momentos en ese proceso en que pensé que ya había perdonado, que ya había soltado, y entonces algo me hacía darme cuenta de que todavía había capas, todavía había lugares donde el resentimiento se había escondido disfrazado de otra cosa, de indiferencia, de distancia, de cinismo. El perdón completo, cuando finalmente llegó, no llegó como un sentimiento de amor hacia la persona que me había dañado. Llegó como una especie de neutralidad serena. Como soltar una roca que había estado cargando tanto tiempo que ya ni sentía su peso, hasta que la solté y me di cuenta de lo que me había costado cargarla. Y algo cambió en mí después de eso. Algo en la manera en que me movía por el mundo cambió. Era como si ciertos tipos de conflictos y ciertos tipos de personas que antes encontraban la manera de entrar en mi vida ya no encontraran el camino, como si la frecuencia desde la que operaba ya no fuera compatible con esa particular categoría de experiencia, ¿no? No digo que el daño desapareció por completo de mi vida, sería deshonesto decir eso, pero hay una diferencia muy notable en la calidad de las experiencias difíciles que he atravesado desde entonces comparada con las que atravesé antes. Las de antes tenían una cualidad de repetición, de que la misma lección básica me llegaba disfrazada de diferentes personas y situaciones, pero con el mismo patrón de fondo. Las de ahora son más bien pruebas que pasan, que tienen un propósito, que puedo ver con relativa claridad, que no me dejan cicatrices abiertas, sino aprendizajes que puedo integrar. Quiero hablarte ahora de otro componente del ritual que quizás sea el más práctico, el más concreto, el más aplicable a situaciones cotidianas de manera inmediata. Y es el componente de lo que yo llamo los límites sagrados. Los límites en las relaciones son algo sobre lo que se habla mucho hoy en día y sin embargo es algo que la mayoría de las personas sigue sin saber cómo establecer de manera genuina. Hay una razón para eso. La mayoría de la enseñanza sobre límites está enfocada en la técnica. Cómo decir no, cómo comunicar que algo no te parece bien, cómo alejarte de situaciones que te dañan. Y esas son habilidades importantes. Pero si no están basadas en algo más profundo, si son solo técnicas sin raíz, se caen al primer golpe fuerte, al primer momento en que la otra persona sube la presión emocional. Los límites que resisten son los que nacen de valores genuinos, no de preferencias personales, ni de lo que alguien te dijo que necesitabas hacer para estar emocionalmente sano. Los valores genuinos son los que descubriste tú mismo, no los que te enseñaron que deberías tener, sino los que encontraste siendo honesto contigo mismo sobre qué es lo que realmente importa, sobre qué tipo de vida quieres vivir, sobre qué tipo de persona quieres ser. Cuando un límite está conectado con un valor genuino, ya no es una regla que tienes que hacer cumplir con esfuerzo. Es simplemente la expresión natural de quién eres. Y eso cambia completamente la dinámica porque las personas que intentan cruzar tus límites dejan de encontrar una barrera que forcejear y empiezan a encontrar una definición de ti que simplemente no tiene espacio para lo que intentan hacerte. Permíteme ponerte un ejemplo muy concreto. Durante años, una de mis vulnerabilidades más grandes era mi necesidad de que la gente me entendiera. No solo que me respetara, sino que me entendiera, que viera mis intenciones tal como eran, que no malinterpretara mis palabras ni mis acciones. Esa necesidad me hacía pasar horas explicándome a personas que en realidad no querían entenderme, sino usarme. Me hacía gastar energía enorme tratando de convencer a personas de que yo no era lo que ellas querían que fuera.
Me mantenía atrapado en conversaciones circulares con personas cuyo objetivo no era la comprensión mutua, sino el control sobre mi narrativa. Mientras esa necesidad de ser entendido estuvo tan activa en mí, fui muy vulnerable a quien supiera usarla. Y las personas con intenciones oscuras tienen un instinto extraordinario para detectar qué necesitas, para dártelo un poco al principio y luego usarlo para retenerte. Cuando comprendí que mi valor como persona no dependía de ser entendido por cada persona que entrara en mi vida, cuando pude soltar esa necesidad y reemplazarla por el conocimiento de quién soy, independientemente de lo que otros crean sobre mí, ese punto de entrada específico en mi escudo se cerró. No perfectamente ni de un día para otro, pero el proceso comenzó. Y con él comenzó una forma diferente de relacionarme con la gente, una en la que no necesitaba desesperadamente su comprensión y por tanto podía ver con mucha mayor claridad quiénes estaban genuinamente interesados en mí y quiénes solo estaban usando la promesa de comprensión como anzuelo. Esta es la protección más real que existe. Conocerte a ti mismo tan profundamente que ya nadie puede darte una imagen falsa de ti mismo que seas capaz de creer. Las personas que intentan hacerte daño operan casi siempre a través de la distorsión de tu identidad. Te dicen quién eres de maneras que te dañan, que te reducen, que te llenan de dudas sobre tu propio valor. Y si tú ya sabes con claridad quién eres, si esa claridad viene de un proceso genuino de autoconocimiento y no de una confianza en ti mismo que es en realidad orgullo defensivo, entonces sus palabras no encuentran el suelo fértil que necesitan para germinar. Hay una imagen que me gusta mucho para ilustrar esto. Imagina una semilla de mala hierba cayendo sobre roca. No importa qué tan persistente sea la semilla, no importa qué tan favorable sea el clima, no va a poder germinar porque no hay tierra donde enraizar. Ahora imagina esa misma semilla cayendo sobre tierra rica, húmeda, llena de nutrientes. Germina casi inevitablemente los juicios negativos que otros proyectan sobre nosotros, las palabras diseñadas para dañar, las historias inventadas para destruir nuestra reputación, son semillas. Y el suelo donde aterrizan es nuestro sentido de identidad. Si ese suelo es firme, seco, consolidado por el autoconocimiento genuino, las semillas de daño no tienen dónde agarrar. Si ese suelo es inseguro, lleno de dudas no examinadas, de heridas sin sanar, de necesidades no satisfechas que cualquiera puede usar como anzuelo, entonces incluso las semillas más pequeñas pueden crecer hasta convertirse en algo que consume mucho de tu energía y tu paz. El ritual de protección, entonces, en su dimensión más profunda, es un ritual de construcción de identidad. No la identidad que el mundo te dice que deberías tener, no la identidad que tus miedos construyen para que parezcas fuerte cuando en realidad estás aterrado, sino la identidad real, la que emerge cuando te sientas en silencio con la pregunta de quién eres, más allá de lo que haces, más allá de lo que tienes, más allá de lo que otros piensan de ti. Esa identidad, cuando la encuentras, es una roca. Y desde una roca puedes moverte con libertad porque sabes que siempre tienes a dónde volver. Puedes ser generoso sin miedo porque sabes que dar no te vacía. Puedes confiar sin ingenuidad porque sabes distinguir con mayor claridad quién merece tu confianza. Puedes amar sin perderte porque sabes quién eres, incluso cuando estás completamente entregado a otro. Déjame hablarte ahora de algo que muchas personas nunca consideran dentro del contexto de la protección espiritual y que sin embargo es uno de los elementos más poderosos: el cuidado de tu ambiente físico e interior. No en el sentido de que el universo te mirará benévolamente si tienes la casa limpia, sino en el sentido de que el ambiente en que vives y trabajas tiene un impacto real en el estado desde el cual operas. Las personas que viven en el caos, en la desorganización, en espacios donde todo está acumulado sin orden, con frecuencia tienen también un mundo interior que refleja ese caos exterior. O viceversa, no como ley absoluta, pero sí como tendencia frecuente. Cuando cuidas tu ambiente físico con intención, cuando creas espacios de orden y belleza a tu alrededor, cuando te rodeas de objetos y personas que te elevan en lugar de objetos y personas que te pesan, estás haciendo una declaración constante de quién eres y de cómo valoras tu propia vida. Y esa declaración tiene un impacto
en tu estado interno que no es trivial. Es el principio contrario a la idea de que el mundo exterior no importa porque todo está adentro. El mundo exterior y el mundo interior están en constante diálogo, afectan uno al otro en ambas direcciones. Por eso, limpiar tu casa con intención puede ser un acto espiritual genuino. Por eso, alejarte de personas que constantemente te bajan la energía, aunque sean personas que quieres, puede ser necesario para tu bienestar espiritual. Por eso, lo que consumes, no solo lo que comes, sino lo que miras, lo que escuchas, lo que lees, las conversaciones que sostienes, tiene un impacto en la calidad de tu estado interior. Hay una práctica que hago cada semana que forma parte de este aspecto del ritual de protección y es lo que llamo la revisión de mi dieta energética. Así como hay personas que revisan lo que comen para asegurarse de que su cuerpo recibe los nutrientes que necesita, yo reviso con alguna frecuencia qué estoy consumiendo en términos de información, relaciones y experiencias, y si ese consumo me está nutriendo o me está agotando, porque hay personas en nuestras vidas que nos dejan cargados de energía después de estar con ellas y hay personas que nos dejan completamente vacíos. Hay tipos de contenido que nos expanden y hay tipos de contenido que nos contraen. Hay hábitos que nos fortalecen y hay hábitos que nos debilitan. Y ser consciente de eso, tomar decisiones deliberadas sobre ello, en lugar de dejarnos llevar por el automatismo, es una forma poderosa de cuidar el suelo desde el que operamos. No te estoy diciendo que te aísles de todo lo que es difícil o que crees una burbuja artificial de positividad donde nada te perturbe. Eso sería tanto una fuga de la realidad como una forma de debilitarse, porque nos privamos de las experiencias que nos forjan. Lo que te estoy diciendo es que haya una diferencia entre las dificultades que atraviesas con plena conciencia porque te hacen crecer y las que meramente soportas porque no has decidido todavía que tienes derecho a algo diferente. Esa diferencia es importante. Las primeras te moldean, las segundas te erosionan. Llegamos ahora a algo que quiero que escuches con particular atención porque creo que es el corazón de todo lo que he estado diciendo. El punto al que todo lo demás apunta, el centro del ritual de protección que ha transformado mi vida. Y es esto, la protección más poderosa que existe no es la que te mantiene separado del dolor y del daño, sino la que te hace indestructible frente a ellos. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La protección que mantiene separado del dolor requiere control constante, requiere mantener muros altos y revisar que no haya grietas, requiere vigilancia permanente y agota. La protección que te hace indestructible no requiere nada de eso porque el daño puede llegar, puede tocarte, puede incluso dolerte, pero no puede definirte, no puede detenerte, no puede cambiar la dirección fundamental de tu vida. ¿Cómo se desarrolla esa indestructibilidad? A través de la práctica consistente de todo lo que he descrito, la entrega cotidiana a algo más grande, el autoconocimiento genuino, el perdón que libera, los límites que nacen de valores reales, la dieta energética consciente, el silencio elegido. Y hay un ingrediente más, quizás el más difícil de explicar y al mismo tiempo el más importante, y es la fe. No la fe como concepto intelectual ni la fe como performance espiritual. La fe como experiencia vivida de que hay una presencia que te sostiene incluso cuando no la sientes, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario, incluso cuando las circunstancias son tan adversas que la única respuesta lógica parece ser el abandono y la desesperanza. La fe de la que hablo es la que has ganado a través del fuego, la que te dieron las noches más oscuras que sobreviviste sin saber cómo, la que encontraste en el fondo del pozo cuando descubriste que el fondo no era el final, sino el lugar donde empezaba el ascenso. Esa fe no es ciega, es la más vidente de todas las visiones porque ha visto lo peor y ha visto que algo sobrevive, que algo sigue, que algo en ti es más grande que la circunstancia más grande que hayas enfrentado. Y esa fe ganada en el fuego, es un escudo que ninguna fuerza exterior puede penetrar porque no está hecho de confianza en que el mundo será bueno contigo, sino de la certeza de que tú, lo que realmente eres, sobrevive al mundo siendo lo que sea. Hay momentos en que la vida te pide que practiques esta fe
de manera muy concreta. En situaciones donde todo lo que puedes ver apunta hacia el daño, donde las señales disponibles son amenazantes, donde la razón dice que tienes motivos para tener miedo. Y en esos momentos, la práctica de fe no es ignorar la amenaza real ni pretender que no existe. Es mantener la conexión con tu centro más profundo mientras también navegas la realidad práctica de la situación. Es poder estar completamente presente con lo que está pasando, completamente lúcido sobre los riesgos reales y al mismo tiempo no perder de vista el suelo firme que está debajo de todo, la realidad más profunda que ninguna circunstancia puede cambiar. Cuando vives desde ese lugar, las personas que intenten dañarte encontrarán algo completamente inesperado. Encontrarán a alguien que no puede ser movido de la manera en que esperaban. Encontrarán que sus tácticas habituales de miedo, de manipulación emocional, de distorsión de la realidad, no obtienen las respuestas que buscan. Y hay un momento fascinante en esas dinámicas en que la persona que intentaba dañarte empieza a retirarse. No porque tú la hayas enfrentado con fuerza ni porque hayas demostrado poder superior al suyo, sino porque simplemente no hay material con el que trabajar. Porque lo que buscaba en ti, ya sea miedo o dependencia emocional o la necesidad de su aprobación, ya no está disponible de la manera en que solía estarlo. Y sin ese material, el intento de daño no tiene dónde agarrar. Esto no significa que salgas victorioso de todas las situaciones difíciles sin recibir ningún golpe. Significa que los golpes que recibes no te destruyen. Significa que el daño puede pasar por ti sin quedarse a vivir en ti. Significa que tienes la capacidad de procesar las heridas, de aprender de las experiencias difíciles, de seguir moviéndote en la dirección de tu vida sin que cada adversidad se convierta en un desvío permanente. Y eso, en última instancia, es lo que yo llamo vivir protegido. No vivir sin dolor, no vivir sin traición, no vivir en una burbuja de perfección donde nada malo puede pasarte, sino vivir con tanta firmeza en lo que eres y en lo que está sosteniendo tu vida que el daño no tiene la última palabra sobre ti. Quiero contarte sobre una práctica específica que hago antes de cualquier situación que sé que va a ser difícil. Antes de una conversación complicada, antes de un encuentro con alguien de quien no me fío, antes de enfrentar una circunstancia adversa que sé que viene, me detengo y hago lo que llamo el alineamiento intencional. No es largo ni complicado. Es un momento de 2 o 3 minutos en el que deliberadamente me conecto con mi centro más profundo, con lo que genuinamente soy, con los valores que definen mi vida, con la presencia que me sostiene, y desde ese lugar de conexión entro a la situación difícil. La diferencia entre entrar a una situación difícil desde ese lugar de alineamiento y entrar desde la reactividad del miedo o la anticipación de la herida es comparable a la diferencia entre nadar con o contra la corriente. No es que nadar con la corriente elimine el esfuerzo, pero sí lo reduce dramáticamente y te da acceso a una inteligencia de la situación que el pánico y la reactividad no permiten tener. Puedes ver con mayor claridad lo que está pasando realmente. Puedes responder en lugar de reaccionar. Puedes tomar decisiones que sirvan a tus valores genuinos en lugar de decisiones que sirvan solo a tu miedo del momento. Una de las cosas que más me ha sorprendido a lo largo de los años de practicar este ritual de protección es cómo ha cambiado el tipo de personas que entran en mi vida. No porque haya aplicado un sistema de filtros externo, ni porque me haya vuelto selectivo de manera artificial, sino porque cuando cambias la frecuencia desde la que operas, cambias automáticamente el tipo de resonancias que atraes. Las personas que buscan a alguien a quien manipular, a quien explotar, a quien usar como espejo de sus propias grandezas ilusorias, esas personas simplemente no encuentran en mí lo que buscan y pasan de largo. No porque yo sea inaccesible ni porque irradie una advertencia de no te acerques, sino porque lo que ellas necesitan para llevar a cabo sus propósitos, una cierta calidad de necesidad desesperada, de vacío que rellenar con reconocimiento externo, de identidad que depende del reflejo del otro, eso simplemente no está disponible en la misma medida que antes. Y las personas que sí entran, las que se quedan, son por lo general
personas que operan desde un nivel similar de conexión consigo mismas. Personas que tienen su propio trabajo de autoconocimiento, sus propios valores claros, su propia relación genuina con lo que les da sentido. Eso no significa que sean personas perfectas, ni que no traigan sus propias sombras y sus propias partes sin resolver, sino que hay una calidad diferente en la relación. Una en la que dos personas pueden estar juntas y cada una sigue siendo ella misma, en la que el conflicto cuando aparece es manejable porque ninguno de los dos necesita ganar a expensas del otro, en la que la confianza puede construirse sobre algo real porque hay autenticidad genuina de ambos lados. Esto me lleva a algo que quiero decir con mucho cuidado porque puede malinterpretarse fácilmente. El ritual de protección del que he estado hablando no es un camino hacia el aislamiento ni hacia la soledad espiritual de quien ha decidido que no necesita a nadie. Es exactamente lo contrario. Cuando te proteges genuinamente, cuando construyes ese suelo firme del autoconocimiento y la conexión con lo divino, no te vuelves más cerrado sino más abierto. Paradójicamente, cuando ya no tienes miedo de que los demás te dañen irreparablemente, cuando sabes que tienes recursos internos para procesar el daño si llega, puedes relacionarte con mucha más libertad y generosidad. Puedes ser genuinamente vulnerable con las personas adecuadas porque la vulnerabilidad ya no significa que te están poniendo en peligro existencial. Puedes confiar cuando la situación lo merece, porque la desconfianza generalizada ya no es necesaria como mecanismo de defensa. La vida más plena no es la vida más protegida en el sentido de más aislada o más blindada. Es la vida más libre. Y la libertad genuina requiere cierta capacidad de exposición, cierta willingness de ser tocado por el mundo, de dejar que las cosas importen, de amar con el riesgo real de perder. La diferencia entre la persona que vive libremente y la que vive con terror constante no es que la primera sea más invulnerable, sino que tiene una relación diferente con la posibilidad del daño. No lo busca, no se expone innecesariamente, pero tampoco organiza toda su vida alrededor de evitarlo, porque sabe, desde el lugar más profundo de su experiencia, que sobrevive al daño, que ha sobrevivido antes, que sobrevivirá de nuevo, y que lo que la define es cómo elige responder a lo que la vida le trae, no lo que la vida le trae. Hay algo que me parece importante mencionar sobre la naturaleza del mal en el mundo, porque el ritual de protección del que hablo está inevitablemente relacionado con cómo entendemos el mal y de dónde viene. Hay una tendencia, y la entiendo porque yo mismo la tuve durante años, a ver el mal como algo externo, como algo que viene de afuera y que hay que mantener a raya con barreras y escudos y vigilancia. Y hay algo de verdad en eso. Pero es una verdad parcial, porque el mal que más nos afecta no siempre viene de afuera. A veces el mayor obstáculo para nuestra propia plenitud está dentro nuestro, en los patrones que repetimos sin examinarlos, en las historias que nos contamos sobre quiénes somos y lo que merecemos, en las maneras en que nosotros mismos nos bloqueamos el paso hacia la vida que queremos. Esto no es para culparte de lo que otros te han hecho, no. Si alguien te traicionó, esa persona tomó una decisión y es responsable de esa decisión. Si alguien te hizo daño, ese daño es real y esa persona es responsable de haberlo causado. Lo que estoy diciendo es algo diferente, que la sanación y la protección genuina requieren que miremos honestamente tanto lo que viene de afuera como lo que viene de adentro. Tanto las acciones de otros como nuestros propios patrones de participación en las dinámicas que nos dañan. No para culparnos, sino para darnos poder. Porque si todo el daño que existe en nuestra vida viene completamente de afuera, somos víctimas absolutas y la única opción es construir más y más barreras. Pero si algo de ese daño está relacionado con patrones que podemos cambiar, con necesidades que podemos satisfacer de manera diferente, con creencias que podemos examinar y reemplazar, entonces tenemos agencia. Podemos hacer algo al respecto, podemos cambiar no solo la situación, sino la calidad de nuestra participación en ella. Y eso es poder real, eso es libertad real. No la libertad de que nada te afecte, sino la libertad de que nada te defina permanentemente. La libertad de ser el autor de tu respuesta incluso cuando no puedes controlar los estímulos. La libertad de crecer a través de lo que te duele en lugar de solo sobrevivir a lo que te duele. Esa es la promesa del ritual del que he estado hablando. No que la vida se volverá fácil, sino que tú te volverás más capaz.
No que el daño desaparecerá, sino que tu relación con el daño cambiará de manera fundamental. No que los que quieren hacerte mal dejarán de intentarlo, sino que tendrán cada vez menos éxito. Quiero hablarte ahora sobre el poder de la oración como componente central de este ritual. Y cuando digo oración, no me refiero solo a un conjunto de palabras que uno repite, ni a una petición formal hacia una entidad separada de uno mismo. Me refiero a algo mucho más amplio, a esa práctica de conversación íntima con lo divino, que puede tener 1000 formas diferentes, pero que en esencia es siempre lo mismo. El acto de reconocer que no estás solo, de abrir el corazón completamente a algo que está más allá de lo que puedes comprender, de decir con toda honestidad cómo te sientes, lo que temes, lo que necesitas, lo que no entiendes. La oración honesta, la oración que no pretende estar bien cuando no está bien, la que no trata de presentar una versión decorosa de ti mismo a lo divino, esa oración tiene un poder que las palabras perfectas nunca tendrán. Una de las cosas que más me ha impresionado a lo largo de los años de práctica espiritual es la manera en que la oración honesta cambia primero al que ora antes de cambiar cualquier circunstancia externa. Cuando te sientas con todo lo que está pasando, con el miedo, con la rabia, con la confusión, con el dolor, y lo presentas sin filtros a esa presencia que te sostiene, algo en ese proceso mismo empieza a reorganizarse. No porque la presencia te dé respuestas inmediatas, sino porque el acto de verbalizar lo que está pasando, de sacarlo del circuito cerrado de la mente y ponerlo en el espacio de la conversación con lo divino, te da una perspectiva diferente sobre tu propia situación. Y esa perspectiva diferente es frecuentemente el primer paso en el camino hacia la solución o hacia la paz, que a veces es más valiosa todavía que la solución. La oración como componente del ritual de protección es especialmente poderosa en los momentos de mayor vulnerabilidad, justo cuando sientes que algo o alguien está amenazando lo que más te importa. En esos momentos, antes de reaccionar, antes de actuar desde el miedo o la rabia, el acto de detenerse y conectarse con lo divino a través de la oración puede ser la diferencia entre una respuesta que te beneficia y una que te daña adicionalmente. No porque la oración sea mágica y detenga el daño en el aire antes de que llegue a ti, sino porque el estado desde el que actúas después de orar genuinamente es un estado diferente. Es un estado con mayor acceso a la claridad, a la intuición, a la inteligencia más profunda de la situación. Es un estado desde el que tomas mejores decisiones. Hay una práctica específica de oración que forma parte de mi ritual de protección y que quisiera compartir contigo con la misma honestidad con que he compartido todo lo demás esta noche. Cuando siento que hay una energía negativa activa en mi entorno, cuando intuyo que alguien está actuando en mi contra, cuando hay una situación que me genera inquietud en el nivel más profundo, lo que hago no es llenar mi oración de peticiones de que algo sea quitado o que alguien sea castigado o que yo sea librado de la situación. Lo que hago es pedir claridad. Pido ver la situación con los ojos más limpios posibles. Pido la sabiduría de saber qué de lo que está pasando requiere mi acción y qué requiere solo mi fe y mi paciencia. Pido el valor de hacer lo primero y la paz de ejercer lo segundo. Y pido sobre todo que mi respuesta a lo que está pasando sea coherente con quien realmente quiero ser, que incluso las circunstancias adversas encuentren en mí una expresión de lo mejor que tengo para ofrecer. Esa orientación en la oración, pedir no que la situación cambie, sino que yo cambie en la medida necesaria para navegar la situación desde mi mejor versión, es una de las herramientas más poderosas que conozco. Porque cuando oramos para que las circunstancias cambien, dependemos del cambio de algo que está fuera de nuestro control. Pero cuando oramos para ser guiados en cómo responder, estamos invocando algo que sí está disponible para nosotros. Estamos pidiendo acceso a nuestra propia sabiduría más profunda, que es también la sabiduría de lo divino expresada a través de nosotros. Y esa sabiduría, cuando está disponible, cuando podemos escucharla sin que el ruido del miedo la tape, nunca falla. Hay algo hermoso que ocurre con el tiempo cuando practicas este ritual de manera consistente, y es que empiezas a notar una especie de compañía invisible en tu vida que antes no podías percibir.
No porque no estuviera, sino porque el ruido interior era demasiado grande para sentirla. Es la compañía de lo que algunos llaman gracia, esa cualidad de ciertas circunstancias que se alinean de maneras que tu lógica no podría haber planeado, esos encuentros en el momento exacto en que los necesitabas, esas puertas que se abren justo cuando pensabas que el camino estaba completamente bloqueado, esas intuiciones que llegan como destellos de luz en medio de la oscuridad y que cuando las sigues te llevan exactamente a donde necesitabas ir. La gracia no es más frecuente en la vida de las personas espirituales, pero ellas sí son más capaces de reconocerla cuando aparece, de recibirla sin descartarla como coincidencia, de moverse con ella en lugar de seguir empujando contra la pared que ya no es el camino. Quiero cerrar este tiempo contigo con algo que creo que es fundamental y que a menudo se omite en las conversaciones sobre protección espiritual: la gratitud por las pruebas. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, ni porque sea necesario que sufras para crecer, sino porque cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, las experiencias que más nos formaron, las que más nos dieron profundidad y compasión y sabiduría, casi siempre son las más difíciles, las que más nos costaron, las que en el momento en que las vivíamos nos parecían injustas o aplastantes o incomprensibles. Y hay algo en poder mirar esas experiencias con gratitud, no porque fueran agradables, sino porque te hicieron quien eres, que completa el círculo del ritual de protección. Porque cuando puedes sentir gratitud genuina por las pruebas que has atravesado, cuando puedes decir con honestidad que lo que te quebró también te reconstruyó y que en la reconstrucción te volviste algo más verdadero, algo más real, algo más libre de lo que eras antes de quebrarte. Entonces, el miedo a las pruebas futuras pierde gran parte de su poder. Todavía no quieres el dolor, todavía prefieres que la vida sea amable, pero ya no te paraliza la posibilidad de que no lo sea, porque tienes la evidencia vivida de que sobrevivirás, de que incluso en lo que parecía el final habrá comienzos que no puedes ver todavía desde donde estás. Eso es el ritual de protección en su forma más completa. No un conjunto de técnicas ni un sistema de muros y barreras. Es una manera de vivir, un conjunto de prácticas que se nutren mutuamente y que juntas crean en ti una calidad de presencia, de claridad, de enraizamiento que hace que las fuerzas de daño encuentren en ti no una víctima potencial, sino un ser que las ve con claridad, que actúa desde la sabiduría en lugar de desde el miedo, que no puede ser movido de quién es por lo que otros hagan o digan, que sostiene en el corazón la certeza de ser sostenido por algo que es más grande que cualquier adversidad. Hoy, cuando termines de escucharme, cuando regreses a tu vida con todo lo que tiene de complejo y de hermoso y de difícil, quiero que lleves contigo esta pregunta. No para que la respondas hoy, ni para que la respondas de manera perfecta, solo para que vivas con ella. La pregunta es esta: ¿desde dónde estoy operando? ¿Desde el miedo o desde el enraizamiento? ¿Desde la necesidad de control o desde la fe en que algo me sostiene? ¿Desde la herida que no ha sanado o desde la sabiduría que esa herida me enseñó? Y cada vez que te hagas esa pregunta y notes que estás operando desde un lugar que no sirve a quien genuinamente eres, tendrás la oportunidad de hacer lo que yo llamo el retorno al centro. Un respiro, un momento de silencio, un gesto interno de soltar lo que no es tuyo y reclamar lo que sí lo es. Ese retorno al centro, ese ritual simple y poderoso de volver a quien eres en lo más profundo, es el corazón de toda protección real. Porque cuando estás completamente centrado en lo que realmente eres, cuando no hay distancia entre tú y tu verdad más profunda, cuando tu exterior y tu interior vibran desde el mismo lugar, eres en ese momento lo más protegido que puedes ser. No porque nada pueda tocarte, sino porque lo que te toque no puede cambiarte, puede moverte, puede dolerte, puede desafiarte, pero no puede arrancarte de quién eres. Y eso, al final de todo, es la única protección que verdaderamente importa. He caminado un trecho largo contigo esta noche y estoy agradecido de que hayas decidido escuchar. Estoy agradecido porque sé que detrás de la decisión de escuchar estas palabras hay una persona que está buscando algo real, que está cansada de las respuestas superficiales, que sabe que hay algo más profundo disponible para ella, pero que todavía no tiene completamente claro cómo acceder a ello. Y si algo de lo que he dicho esta noche toca eso que estás buscando,
Si alguna de estas palabras prende una luz en un lugar donde había oscuridad, entonces el tiempo que hemos pasado juntos ha valido completamente la pena. El ritual es tuyo ahora. La entrega matutina, el reconocimiento de quién eres, el escudo de gratitud, la oración honesta, el perdón que libera, los límites que nacen de valores reales, la dieta energética consciente, el alineamiento intencional antes de las situaciones difíciles, el silencio elegido, el retorno al centro cada vez que lo necesites. Estas prácticas no son mías, aunque yo las llame mías. Son de la humanidad. Son el destilado de la sabiduría que miles de años de experiencia espiritual han acumulado. Yo solo las recibí, las viví, las comprobé en mi propia carne y las comparto con la misma honestidad con que fueron compartidas conmigo. Cuídate mucho. Cuídate con la misma ternura con que cuidarías a alguien que amas. Porque eso eres alguien que merece amor, empezando por el tuyo propio. Y cuando el amor de ti mismo sea la base desde la que te mueves, cuando el cuidado de tu ser sea una prioridad genuina y no un lujo que te concedes solo cuando todo lo demás está hecho, descubrirás que la protección que buscabas afuera siempre estuvo disponible adentro, esperándote, lista para activarse en el momento en que decidieras reclamarla.